Change TV presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente a nuestro programa Dilo Fuerte. Nuestra plataforma Change TV en la televisión del cambio ya está aquí. Nuevamente aquí Verónica Palacios, su servidora, coach, amiga, en cuestiones de la vida cotidiana, todas las cuestiones que nos abruman. Vamos a hablar de un tema muy importante y muy doloroso a la vez. Perdonen ustedes, traigo una emoción un poco fuerte. Precisamente vamos a hablar de este tema que se llama las pérdidas y sus duelos. Yo acabo de perder a un familiar muy cercano a mí y bueno, es inevitable no sentir ese dolor porque sé lo que son las pérdidas emocionales, las pérdidas que nos ocasiona la vida y que nos arrebata también la vida. Pero bueno, no estamos hablando solo de las pérdidas de los seres que amamos, sino de todo tipo de pérdidas, tanto relaciones amorosas, objetos o cosas que nos duelen cuando perdemos algo. Entonces, vamos a seguir con este tema, vamos a platicar de lo que son las pérdidas y los duelos y lo que significa un duelo. El duelo, como bien saben ustedes, son las etapas que vivimos cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando perdemos algún objeto que nos gusta, que lo queremos o nos encanta, no sé, cualquier otro tipo de cosas que nos ocasiona este tipo de duelos, el perder a las personas que queremos. Entonces, bueno, el duelo es un término que no es un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales. El duelo viene a contar el desbordamiento emocional. Y aquí estamos hablando del desbordamiento emocional en la cuestión de que te desorganizas, pierdes la noción del tiempo, tu mundo se detiene porque estás perdiendo pues, lo que más quieres. Perdonen ustedes. Viene el enojo, el reproche, la ira, te enojas con todos y con todo, porque sientes que no es justo lo que está sucediendo. Tras esta pandemia que estamos viviendo y que nos está arrebatando a las personas que queremos, a nuestros seres queridos, estamos viviendo un tiempo de cambio, un tiempo de dolor, porque no nada más hablo del mío, es dolor de todo tipo, dolor en todas las personas que están viviendo pérdidas de familiares, familias casi enteras o que están perdiendo a su gente por una pandemia que para mí yo le llamo bíblicamente una peste, que ha venido a movernos las emociones, a darnos cuenta que lo más importante y lo más valioso son los seres humanos, la familia, los hijos. Y que si tú en este momento de cambio y que la vida te está exigiendo que tengamos un cambio emocional, tú no trasciendes, quiere decir que no está sucediendo nada en tu vida. La cuestión ahorita, en la cuestión de los duelos, vamos a hablar de todo lo que desencadena la pérdida de un ser querido, sobre todo en ese aspecto, porque es lo que más duele, porque es lo que más nos incomoda, porque es lo que nos mueve y que dices, ¿por qué a mí? ¿O por qué sucedió así tan rápido? No hay una explicación. Cuando el fallecido tiene una enfermedad crónica, inconscientemente nos estamos preparando a que esa persona se va a ir en algún momento. Pero cuando llega una pandemia y te quita o te arrebata a un ser querido, así, sin darte la oportunidad de despedirte de él o de ella, de perdonar si quedó alguna secuela en cuestión de resentimientos, de enojos, o no le dijiste lo importante que era para ti o lo mucho que lo amabas, es ahí donde te das cuenta que somos un latido de vida. Nos despide o tenemos en nuestra vida solo un latido. Es lo que nos mantiene todo el tiempo.
Realmente es algo muy penoso. Yo creí que a mi familia no nos iba a alcanzar porque hacemos todo por cuidarnos, por mantenernos en casa, tener precauciones. Y cuando llega algo así, te das cuenta que no somos nada. Y que desafortunadamente no nos damos cuenta de la dimensión de la situación hasta que lo estamos viviendo. Y hoy en este programa pues va dirigido a todas las personas que están pasando dolor, que están pasando una pérdida y que sé que esto a lo mejor no llena el vacío que sienten, pero quiero compartir con ustedes parte de mi conocimiento, parte de lo que yo he aprendido en la vida como coach, como terapeuta, que aún así tenemos pérdidas y que aún así con conocimiento, con teoría, con ciencia aplicada, nos duele. Y nos sentimos vulnerables porque somos humanos, porque obviamente no tenemos la vida comprada y porque nos damos cuenta que somos personas humanas como cualquiera de ustedes y estoy con ustedes en su dolor, créanme, es la segunda pérdida en la familia, algo muy doloroso, pero hay que trascenderlo. Y estoy aquí firme con ustedes para precisamente darles este mensaje de aliento hacia ustedes y que mi dolor es su dolor y su dolor es el mío también, porque estamos hablando de que es mundial, que todos somos uno y que a todos nos afecta. Unos minutos o segundos de silencio para todas esas personas que están en el cielo ahora y vamos a continuar ahorita con lo que es el tema de este programa, pero antes de ello yo quisiera dedicar unos segundos de silencio para ellos, para que descansen en paz y para que los que estamos aquí podamos tener paz y resignación, aceptación sobre todo. Vamos a continuar y les dejo en un momento con un video para poder así comenzar con el tema ya de lleno. Continuamos. La respuesta natural ante una pérdida es el duelo. Es importante que se permita sentir la amplia gama de emociones que tiene el proceso de duelo. No intente enterrarlas, ya que podría alargar el proceso de duelo y empeorar su salud mental y física. Hay muchas formas de tratar el duelo. Algunas estrategias para afrontarlo son más útiles que otras. Aquí tiene 7 consejos para tratar con el duelo de una forma sana. 1. Evite cosas que tapen los sentimientos. 2. Cuide su salud física. Duerma lo suficiente. Coma de forma sana. Los cuidadores con frecuencia no se cuidan a sí mismos, pero el duelo afecta el cuerpo. 3. No se aísle. Rodéese de seres queridos. Acepte que lo cuiden y lo apoyen en el proceso. 4. Busque distracciones. Oblíguese a ir a la fiesta. ¿Aprender ebanistería está en su lista de pendientes? El momento es ahora. La distracción evitará que redunde en pensamientos negativos. Lo distraerá del dolor. 5. Reestablezca las rutinas. Puede que le tome un tiempo, pero podrá reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de desesperanza si reconstruye su vida diaria. 6. Fomente emociones positivas. Haga y siga haciendo cosas que lo hagan sonreír, reírse, sentirse amado, inspirado y agradecido. Equilibre sus pensamientos y sentimientos negativos y cuando esté listo puede compartir los buenos sentimientos con otra gente. 7. Comprenda que puede y se adaptará a esta pérdida. Estamos programados para sobrevivir. Al principio puede parecer un naufragio y que solo puede sobrevivir si se aferra a los restos del barco. Pero con el tiempo notará que las olas de dolor, o como les decimos, ráfagas de dolor o emboscadas, serán menos frecuentes e intensas. El duelo es diferente para todos, así que no se preocupe por cómo es o cuánto dura su duelo. Otro recurso es consultar con un profesional de la salud o solicitarle ayuda a un terapeuta. Para eso están. Asegúrese de consultar otros videos con más elementos básicos y apoyo para cuidadores.
Nuevamente de regreso aquí, ya más tranquila, para darle continuidad entonces a este tema que es tan importante conocer precisamente para poder enfrentar este tipo de situaciones, duelos y pérdidas que tenemos en nuestra vida y que no lo podemos evitar. Bueno, los duelos regularmente se representan cuando reciben la noticia de este tipo de situación, de alguna pérdida. Hay dos situaciones que se presentan en las personas. Por ejemplo, puede haber que haya mucho desbordamiento emocional en el momento en que recibimos la noticia. Algunas personas actúan con desbordamiento emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? A que lloran, gritan, se preguntan, o sea, se desgarran en una palabra. Esas personas son las que tienen el desbordamiento emocional, no lo pueden controlar al recibir la noticia. Sin embargo, también tenemos otro tipo de reacción a las personas cuando son como si las vieran como anestesiadas, o sea, es anestesia emocional. El otro tipo es las personas que son anestesiadas emocionalmente son las que reciben la noticia, se quedan en shock, pero son las personas que según ante los ojos de los otros son los fuertes y también son muy criticados porque en el momento pues no lloran, no hay ningún tipo de reacción. No hay ningún tipo al contrario, todos, esa persona es la que lleva el trámite de la persona fallecida, el que le da ánimos a las demás personas o a todos los integrantes de la familia. ¿Y qué sucede cuando las personas a nivel social empiezan a ver esta reacción? Creo que es el más criticado y yo diría que injustamente nosotros todo el tiempo estamos juzgando a los demás. Todos somos jueces cuando estamos viviendo una situación y más una pérdida, cuando estamos hablando de una pérdida en personas, regularmente lo ven mal porque dicen, bueno, pero pues es que viste que no llora, viste que no está reaccionando, o sea, no tiene nada, o sea, está en shock esta persona, pero está siendo el más fuerte y está actuando solamente porque no tiene la fuerza o esa situación de poder desbordar sus emociones como el tema en el punto pasado de las personas que tienen desbordamiento emocional. ¿Qué sucede con estas personas que no lo tienen? Con el paso de los días empiezan a tener sus duelos, pero muy en su interior, o sea, muy guardados, muy callados, no lo demuestran ante los demás. La sociedad en sí, todos somos duros en este tipo de cuestiones porque siempre estamos juzgando, pero más bien no estamos sabiendo contemplar cómo está esta persona que está llevando a cabo ese duelo en silencio. Son las personas que más sufren y son las personas que están guardándose todas sus emociones y que a la larga van a tener problemas anímicos en su persona. Van a tener esta situación de enfermedad porque se empiezan a hacer patologías en esta situación y no se van a dar cuenta hasta que empiecen a sentir ese malestar en su propia persona, su salud se va a ver afectada y posteriormente va a haber cambios de carácter, se va a sentir enfadado, no sé, 1000 factores que vamos a ir viendo más adelante y que contribuyen a lo que es la pérdida. Sobre todo cuando perdemos a un familiar por fallecimiento o en su defecto también alguna relación amorosa que también nos causa este tipo de duelo y que es muy difícil enfrentarla cuando la estamos viviendo y que te deja un gran vacío. Entonces, estos dos tipos de lo que son los desbordamientos o la pérdida habla de la situación de cada individuo, pero es importante estar conscientes de que cuando tenemos una pérdida, todos reaccionamos diferentes. Todos, de acuerdo al miedo o a la vergüenza, no decimos lo que pensamos o no hacemos o no reaccionamos de cierta manera a modo de que los demás no se sientan ofendidos. Porque antes, por ejemplo, en la historia de lo que son los duelos y las pérdidas, estoy hablando de la historia pasada, por ejemplo, en el siglo XV o el siglo XVIII, entre más doloroso era la pérdida de un ser querido, entre más se dieran cuenta las personas que están alrededor,
de este gran dolor, era bien visto ante la religión, por ejemplo, católica, que entre más sufrimiento hubiera, era mucho mejor ante los ojos de los demás. Pero ahora en el siglo en el que estamos viviendo, que es el siglo XXI, se han minimizado ciertas situaciones donde la gente minimiza el dolor ajeno, donde solamente lo que rige es el egoísmo y no nos damos cuenta del dolor que está sucediendo con los demás. Tú le puedes decir a otra persona, no, pues sí, ya falleció, pero pues mira, buscas el consuelo diciendo, pues mira, ya está mejor en otro lado. Cuando son palabras que tú sabes que no es así, porque la persona que está perdiendo a ese familiar está desgarrada por dentro, pero ¿sabes qué? No lo va a gritar por una sencilla razón, porque la gente la va a juzgar. Y en este programa Dilo Fuerte, precisamente por eso se llama así, porque no tenemos que quedarnos callados ante lo que nos digan los demás, ante tu situación de estar viviendo. Tú tienes que ser tú y siempre tú, sin decir sin quedarte callado, sin decir y pensar qué van a decir los otros. A los demás no les importa tu dolor. Si tú eres en ese momento el que estás pasando esta situación de pérdida, ya sea amorosa, una pérdida de fallecimiento, no te quedes callado, di lo que tengas que decirlo, dilo fuerte, no te calles, porque esto nos va a generar a la larga enfermedad, nos va a generar una situación de inseguridad para continuar en la vida y vamos a estar viviendo con miedo porque nos están criticando o porque no podemos recibir la comprensión que nosotros queremos de los demás. Mas, sin embargo, tu entorno tiene que ser en ese momento tu duelo y no es lo más importante para ti. Los demás van a decir que no es tan importante porque ya está en otro plano, porque sencillamente pasó a mejor vida y porque ya está descansando en paz. Pero ese vacío que te genera la pérdida de esta persona o de este novio o de tu pareja, de lo que sea, de esa persona, sencillamente te está doliendo muchísimo. Las tareas fundamentales que hay en este momento para poder trascender este tipo de dolor, que es algo que no se trasciende nunca, porque vas a empezar a vivir sobre ese dolor, sobre ese mismo dolor que estás teniendo de pérdida, vas a empezar a generar otro círculo en tu vida, pero siempre va a estar el dolor ahí. Lo importante de esto es trabajarlo y trascenderlo. Cuando pasa el tiempo, tú vas a sentir ese vacío donde esa persona no está, pero tú vas a estarlo trabajando correctamente, sin que tengas que vivir amargado o amargada por la vida, con reproches hacia la vida. Es muy importante trascenderlo, trabajarlo para que tú puedas salir de ese entorno y ese centro que se llama pérdida de ese familiar, amigo, amiga o lo que sea, trabajes dentro de esto, pero tu entorno no se ve afectado. Vamos a continuar con este tema tan doloroso después del siguiente bloque. Vamos a regresar prontamente en Dilo Fuerte, en Shane TV, la televisión del cambio. Ya está aquí.
Hola nuevamente. Bueno, pues regresamos a lo que son las etapas fundamentales y a cómo enfrentar esto. Primero que nada, pues tenemos que aceptar que la persona o la pérdida que tuvimos pues ya no está. Cuando tú empiezas a reconocer y cuando te empieza a caer, por así decir, el 20 y aceptas que esta persona pues ya no está, llámese amorosamente o en la pérdida del fallecido, ahí empieza tu proceso. Cuando tú aceptas empieza el proceso de recuperación ante este tipo de situación. Todos vamos a tener un duelo y ese duelo pues tiene 7 etapas las que tenemos que vivir y que no tienen un orden, para poder vivirlas. En este caso pues es ya sea la negación, la confusión, el enojo, la ira, el resentimiento, todas estas etapas que tú vas a vivir en el duelo no tienen un orden para que tú las vivas, porque puedes estar enojado ahorita y mañana puedes estar triste. Entonces, todas estas emociones y todo esto que está surgiendo en ese momento, pues tú lo vas a tener que vivir, pero en el momento en que tú lo aceptes. Cuando tú lo aceptes, va a ser más fácil para ti ese proceso. Vas a empezar a trabajar contigo, con cada una de las emociones, vas a tener que establecer de cierta manera las dimensiones a nivel espiritual, la dimensión cognitiva, la dimensión conductual, o sea, todo este tipo a nivel social con las personas, vas a empezar a tener una vida normal después de que tú aceptes. Yo sé que la aceptación va a tardar mucho tiempo para que tú lo puedas aceptar, porque hay personas que se enfrascan demasiado en el dolor y no puedes o no lo pueden trascender, porque no lo aceptan. El primer paso es aceptarlo. Después, reacomodar tu vida, porque después de la pérdida tienes que reacomodarla. Si vamos a decir un ejemplo, si terminaste con tu pareja, todo tu plan y toda tu vida estaba girando alrededor de esta persona, tienes el apego hacia estas personas es lo que nos genera un vínculo y ese vínculo es lo que nos lleva a tener el apego con la persona. Por eso es que nos duele, ya sea la pérdida emocional, la pérdida en fallecimiento o la pérdida por alguna ruptura amorosa. Todo esto tiene en cuestión a nivel psicológico ciertas emociones que nos generan conflictos, porque si estás enojado, por ejemplo, con el fallecido, tú te puedes enojar porque dices, es que estabas mal y tú lo sabías y no hiciste nada por salvarte, ¿no? O sea, viene el reclamo hacia esta persona, aún ya no estando. Viene el reclamo, viene el enojo, no lo perdonas, el por qué me dejaste sola, el por qué te fuiste, nos abandonaste. O sea, viene infinidad de emociones y es así como nosotros le llamamos el desbordamiento emocional. Y no lo puedes evitar, porque sencillamente es parte de tu dolor. Y es algo que se comprende y se puede entender, pero la sociedad, como bien hacía mención en el otro bloque, es a veces dura, porque dicen, la vida continúa, sí continúa, pero ¿de qué manera puedo yo continuar si ya para mí no tiene sentido? No puedes estarte tampoco autoflagelando, pero hay que tener conocimiento de que sí, tu dolor te está dañando demasiado, que tú no estás viendo más allá de lo que es, de la realidad. Nos estamos perdiendo en la dimensión de la realidad y de lo que está sucediendo. Nos quedamos en stop, la vida se detiene. Y es ahí donde tú tienes que analizar cómo tú quieres enfrentar esta situación. Si tú prefieres quedarte ahí o prefieres trascender. Porque también hay que pensar en las personas que están a nuestro alrededor. Las personas que están a nuestro lado también están sufriendo porque tú estás sufriendo. Y es importante darnos cuenta de que nuestro dolor le está doliendo a lo mejor a los seres queridos más cercanos. Pero te están viendo sufrir y no pueden hacer nada por ti porque tampoco permites que nadie te ayude. Vive tus emociones, primero cuando llega la cuestión de pérdida llega la negación. El que no la aceptas, el que no sabes tú, te niegas a que está sucediendo. Y esa es tu tabla de salvavidas. De hecho, es algo que se te da o se nos da a todos los individuos como la tablita de salvavidas para no hundirnos. El decir no es cierto.
creo que se equivocaron. Cuando recibes una noticia, por ejemplo, si pierdes la salud por alguna enfermedad crónica, lo primero que haces es decir, no es cierto, a lo mejor se equivocaron en el resultado, voy a buscar a otro especialista. Ahí viene la negación y esa parte nos cuesta muchísimo trabajo entenderla, porque tú te estás tratando de detener, de no hundirte, porque sabes que está pasando, pero no quieres aceptarlo. Y te estás luchando para que eso no suceda, estás tú buscando una respuesta para que no suceda, para que no sea cierto, pero es cierto. Entonces parte del proceso es la negación y ese es el bote de salvavidas que hace que no nos hundamos para poder así recibir las siguientes emociones que vienen adelante en este proceso de duelo. Posteriormente viene lo que es la confusión. La confusión, ¿a qué me refiero con esto? A que estás confundido, que no entiendes qué está pasando cuando estamos hablando de una pérdida por salud, por ejemplo. Cuando tú tienes una persona que está enferma, tu proceso mental es empezar a asimilar y aceptar que en algún momento esa persona ya no va a estar. Tratas de cumplir con sus voluntades, de darles lo que esa persona pues a lo mejor quiere, porque si esa persona que está en un proceso de hospitalización, no sé, quería X o Y cosa, nosotros tenemos como esa sensación de querer cumplir con ellos. ¿Para qué? Para que tú te sientas bien. Pero cuando es un proceso donde te quitan o la vida te arrebata a una persona, de un ser querido que entra a un hospital y que ya no sale, ¿cuál es tu reacción? Tú te confundes, dices, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Ya no tuve el tiempo para despedirme, ya no tuve el tiempo de decir lo que yo sentía por esta persona. Entonces es algo muy doloroso y créanmelo porque se vive, porque en la familia siempre pasan este tipo de cosas, pero no nos las esperamos. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos conciencia de que la muerte va a llegar, pero no sabemos cuándo. Y cuando llega sentimos que estamos preparados y aún así las personas pueden ser pueden tener la mejor preparación, pueden ser los mejores personas espirituales o las mejores personas estudiadas a nivel ciencia, y créeme que el dolor va a seguir ahí, porque es algo que no podemos entender en su momento, hasta que pasan los días y empiezas a asimilar lo que está sucediendo. Posteriormente de lo que es la confusión viene la ira, viene el enojo, lo que te decía, el resentimiento, la agresión hacia los demás, la agresión a la vida, la agresión a Dios, la agresión a que por qué te lo llevaste, por qué me dejaste, viene el reproche, viene el miedo cuando eres, por ejemplo, esposa y tienes hijos, viene el miedo a qué voy a hacer ahora. Mis hijos están solos, todo, sientes que todo se acaba, sientes que todo se viene abajo y eso es normal, es parte del proceso de duelo. Y todas estas etapas las vas a estar viviendo conforme a la situación de la pérdida. Luego, por ejemplo, también vas a vivir lo que es el dolor y la culpa. El dolor, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? El dolor, el por qué se hizo esta situación así, infinidad de cosas. La culpa te invade, el por qué no dije, el por qué no hice, el por qué no cumplí, el por qué la situación siguió fastidiándonos la vida. Entonces, definitivamente lo que es la culpa es lo que más pesa en una situación de pérdida. La culpa de no haber hecho, la culpa de no haber dicho. Es importante que cuando tengas a tu gente contigo, no esperes a que pase algo. Vívelo día a día, ámalo. Di todo lo que tengas que decir, siempre, a cada instante. ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando viene la pérdida, la culpa es la que no te deja vivir y la que más te duele. Vamos a continuar más adelante en el siguiente bloque con lo que continúa en el tema de la pérdida y del duelo y de las etapas que son muy importantes. Posterior te voy a dar unas herramientas para que puedas trabajar con tu dolor y después de la aceptación, cómo vamos a seguir
con nuestra vida cotidiana. Regresamos en un instante en Dilo Fuerte. Nuevamente aquí de regreso, continuando con lo que son la situación de las emociones que estamos viviendo en este duelo, en las pérdidas. La pérdida que sea, finalmente es una pérdida que nos duele, que nos arranca, nos deja vacíos. Y tenemos que aceptar lo que está sucediendo después de trascender la culpa, como lo decía en el bloque anterior. Es algo que te va a pesar todo el tiempo si no haces las cosas. Regularmente los individuos, todos los seres humanos, y me incluyo porque soy un ser humano como todos, a veces tenemos la tendencia de enojarnos por cualquier cosa, de tener enojos porque las cosas no se hacen como yo quiero, porque como yo digo, porque queremos cambiar a la gente y no aceptamos a las personas como son. Y constantemente estamos viviendo una situación de molestia con estas personas que estamos todo el tiempo conviviendo. ¿Qué sucede cuando la vida te arrebata a esa persona de golpe? Te quedas con todo ese dolor, todo eso desencadena ciertos recuerdos que te provocan dolor y te provocan culpa. La culpa es la parte más difícil de las etapas del duelo, porque si tú no logras perdonar lo que tú hiciste con esa persona, o sea, perdonarte a ti misma, siempre vas a vivir con eso. Yo, por ejemplo, a las personas que piden de mi asesoría, a los pacientes que yo tengo, que yo atiendo, siempre les comento y les digo y les hago mención que es importante todo el tiempo vivir al día, siendo mejores individuos cada día con las personas que amamos y con las que no amamos, con los amigos y hasta con los enemigos. ¿Sabes por qué? Porque de todos aprendemos, porque cada persona viene a dejar algo en ti,
un aprendizaje. Si es tu enemigo, te enseña a ser tolerante, te enseña a perdonar, te enseña infinidad de cosas que tienes que ir viendo de acuerdo a la circunstancia de vida. Cuando tenemos circunstancias que son negativas y dolorosas, como en este caso, sencillamente tienes que aprender a ver la circunstancia y el por qué está sucediendo, el para qué está sucediendo. ¿El para qué? Para que crezcas como persona, para que trasciendas, para que cada día te hagas más inteligente emocionalmente. Todos los dolores, todo lo que llega, te lastima, te hiere. Y en el momento puedes ver tu enojo, tu rabia, tu culpa, todo. Y te puedes culpar por todo, hasta a lo mejor por la pérdida que tuviste, porque dijiste, si yo hubiera hecho, esto no hubiera sucedido. Pero eso ya no existe, ya pasó y no es tu culpa. Las cosas suceden porque así tienen que ser. Porque tú no puedes cambiar la voluntad del Creador. Y es ahí cuando tú te preguntas, es ahí donde dices, ¿de dónde viene todo esto que está sucediendo? Sencillamente porque la vida, las circunstancias nos están gritando que tenemos que ser diferentes, más humanos, pensar en los demás. Es una reflexión que te dejan las pérdidas, tanto emocionales como pérdidas de las personas que amas, cuando te deja el novio, cuando te deja el esposo que te abandona. Todo eso como personas vivimos todo el tiempo pérdidas, pérdida tras pérdida. Sea que perdiste 50 pesos, que perdiste el celular, que perdiste los apuntes, etcétera. Pierdes todo el tiempo. Pero esto es con la situación de poder trascender, de saber que las pérdidas son normales y que no podemos cambiarlas. Sé que el fallecimiento no es una pérdida dolorosa que no se cura de aquí a mañana, pero que te deja un gran aprendizaje para que tú puedas amar a todas las personas que están contigo y hacer lo mejor para ellos y que tú puedas vivir en paz. Posteriormente de esto tú tienes la tristeza, sientes que te invade y es normal, lloras, a ratos ríes, a ratos lloras y así. Es normal la tristeza, pero no debes de permitir que pase mucho más tiempo con esa tristeza porque puede pasar a ser una depresión crónica y eso te va a provocar enfermedades. ¿Por qué? Porque tu alma está herida, porque te sientes solo, porque estás sola, porque te sientes vacío. Tienes que alimentar tu espíritu día a día con tu fe, en lo que tú creas. En lo que tú creas, tienes que tomarte de la mano de Dios, yo creo en Dios, tomarte de la mano de Dios y seguir caminando, aceptando lo que está pasando para poder así trascenderlo y empezar a vivir con ese dolor, porque siempre va a estar ahí, pero sanándolo constantemente. Si tú lo sanas constantemente, va a haber un recuerdo hacia esa persona siempre con amor. Y recuerda una frase que yo aprendí, que lo que se ama jamás se pierde. No hay distancia, no hay situación geográfica, no hay nada que te pueda separar de la persona que tú amas cuando realmente la amas y no la olvidas. No lo olvides, lo que amas o lo que se ama jamás se pierde. Siempre va a vivir ahí, en tu corazón, en tu pensamiento, y manténlo vivo, no lo entierres. No hagas de su tumba una ausencia de dolor. Recuérdalo siempre, como si él estuviera, como si ella estuviera. Para que tú puedas estar más tranquilo, para que puedas vivir con ello sin que tenga que dañarte anímicamente en tu cuerpo y en tu salud. Ya después de tener todos estos duelos o estas etapas de duelo, vamos a pasar a la aceptación, que es la final. Al principio la aceptación para que esa persona no está y al final la aceptación, pero ya modificada, donde empiezas a tener y a crear ya planes de vida, a donde tú ya quieres quizás ya ves la vida de otra forma o la situación que viviste hace algunos meses o algunas situaciones pasadas o tiempo,
tú ya lo empiezas a ver de otra forma y es cuando tú ya puedes y empiezas a tomar acción para ti. Empiezas a tomar acción, empiezas a planear sin esa persona. ¿Por qué? Porque ya aceptaste que ya no está y que ya no va a estar ahí. Va a seguir en tu corazón y puedes continuar haciendo cosas en memoria de esa persona. Así es como vas a mantener vivo a ese ser amado. Claro, cuando se trata de una persona que es un ser querido que ha fallecido. Cuando estamos hablando de una expareja, obviamente no vas a hacer eso, porque pues no, sencillamente dale la vuelta a la hoja y lo que tenga que ser. Es una pérdida, sí duele, pero tú sabes que esa persona ahí está y a lo mejor se puede crear una esperanza de que en algún momento vas a regresar con esa persona. ¿Por qué estamos engañándonos constantemente para que podamos seguir sobreviviendo? Pero también ese es otro dolor que también te va a estar mermando tu situación de vida, tus planes. Y te lo digo aquí en Dilo Fuerte. Dilo Fuerte es un programa donde tienes que hablar de tus sentimientos, hablar de ti, de lo que tú sientes. No te quedes callado o callada por miedo, por pena o por crítica. Olvídalo. Por eso la sociedad está como está, porque siempre estamos callados, porque no decimos lo que pensamos. Cuando viene el restablecimiento de tu duelo y de tu pérdida, como te comento, empiezas a hacer planes de vida, buscas una actividad para poder desarrollarte y empezar a pensar en ti de la manera más objetiva. Siempre pensando en ti y obviamente pensando en los que están ahí. Ya con la reflexión, con la aceptación, con el enojo trabajado, el duelo, la ira, el odio, el resentimiento, todo lo que, esa ola que va y viene de dolor y sentimiento, lo trasciendes, llega la paz, llega la calma, de otra forma, de otra manera. Tu perspectiva cambia. Empiezas a tener amigos, amistades, tu situación social cambia y empiezas a aceptar que las cosas empezaron a cambiar. Bueno, pues estamos casi por terminar este programa. Ya no me dio tiempo de continuar con algunas otras cosas, pero quiero mandar un saludo a una chica que me hizo favor de mandarme un mensaje y que es paciente mío y bueno, pues ella también ha pasado o está pasando por esta situación de dolor. Es Jessica Carolina, que así se identifica en la página de Facebook en Terapia Cuántica, donde ahí, bueno, yo comparto ciertos consejos. Le mando un saludo a ella y bueno, me despido con una frase que se llama: la vida es 10% de lo que me ocurre y el 90% de cómo reacciono ante ello. Es de Charles Shidwell. Y bueno, con esta frase yo me quiero despedir y bueno, dejo aquí mi número o la página de Facebook que es Terapia Cuántica. Mi número de celular es el 5543-597046. Estoy a tus órdenes. Cualquier situación que tú necesites con respecto a terapia o coach emocional, estoy a tus órdenes. El programa pues rapidísimo se terminó. Yo hubiera querido continuar con mucho más información que yo traía, pero bueno, vamos a seguir más adelante compartiéndote el duelo en otro tipo de pérdidas. Te agradezco mucho toda tu atención, agradezco que hayas estado en este programa. No olvides vernos el próximo lunes. Y bueno, gracias a Shane TV, gracias a todo el equipo de producción. La televisión del cambio ya está aquí, no lo olvides. Que tengas un buen inicio de semana. Hasta pronto.